el Gran Códice Maya o el Códice de México, también llamado Códice Grolier. Es uno de los 4 códices mayas prehispánicos que aún se conservan y que se cree fue encontrado en una cueva en Chiapas, en México. Recordemos que posterior a la llegada de primeramente Cristóbal Colón en 1492 y después a la caída de la Gran Tenochtitlan a manos del sátrapa de Hernán Cortés en 1521, en agosto de 1521, cuando llegan con él llega una pretensión de una evangelización. Entonces parte de eso como una estrategia y una orden que venía desde Roma misma, desde el mismo sumo pontífice, era la erradicación, la eliminación de todos y cada uno de los acervos culturales de los naturales de América, en este caso los códices. Lo más común era de que un clérigo seguido por un grupo de Nuños de Guzmán, que eran los conquistadores, todos eran parecidos, autorizados por la corona, bendecidos por la corona, todos actuaban con el beneplácito de todos ellos, de la península, de los peninsulares, porque todos venían de allá. Entonces se dedicaban a buscar, a presionar. Y hay una cosa que se hace comúnmente. Recordemos lo que hizo en Camboya, lo que sucedió en Camboya por Pol Pot, el Khmer rojo en Camboya. Recordemos, lo que hizo fue terminar con toda la clase media y todos los eruditos. Fue lo mismo que hicieron los españoles en todo el continente, en todas las culturas donde tuvieron contacto. Primeramente te comentaré, recordemos que el Caribe se despobló, no hubo habitantes. A los pocos años que llegaron los españoles, no quedó un solo habitante original en el Caribe y fueron traídas personas de África. Bueno, pues en América no quedó un solo sacerdote, no quedó ningún erudito, ninguna persona que supiera y conociera escribir, hablar perfectamente el idioma, transmitir los conocimientos culturales, porque recordemos que nuestras culturas, los grandes imperios, sobre todo el azteca, tenían universidades que eran los calmecac y de otras escuelas, donde aprendían los sacerdotes, iban a las escuelas para ser sacerdotes, y todos los nobles iban a las escuelas para recibir la formación elemental de la nobleza. Todos esos conocimientos se perdieron por orden directa del sumo pontífice por autorización de la corona española y de los múltiples Nuños de Guzmán, miles y miles que fueron llegando a lo largo de los siglos y del tiempo, que ocuparon la América y que la colonizaron. Ciertamente hubo un mestizaje, pero no era porque quisieran los habitantes naturales, era parte de esa conquista, la conquista preñar al mayor número posible de habitantes en el continente. Era como un deporte, a ver quién podía tener más hijos con las naturales de América, a ver quién podía tener más, pero era como un deporte porque no eran considerados hijos de ellos, lo veían como algo secundario, lo cual no debió haber ocurrido nunca. Regresando a este tema, que te diré que un grupo de saqueadores llevaron por avión a Josué Sáenz, un conocido coleccionista mexicano, a un lugar oculto de la selva de Chiapas, donde le vendieron, ese grupo de personas le vendió a este coleccionista en 1964, estamos hablando de siglos y siglos después, porque recordemos que esta orden de terminar con el acervo cultural, de quemar los códices, vino posterior a la caída de la Gran Tenochtitlan, con la llegada primeramente se quería que el virrey fuera Nuño de Guzmán. Afortunadamente no llegó a ser el virrey, pero el primer virrey que llega, las órdenes que venía con él de España era erradicar todos los códices y el acervo cultural. Afortunadamente no lo consiguieron, y en 1964 Josué Sáenz obtuvo 6 piezas mayas, entre ellas una máscara de madera, un cuchillo de sacrificios con un mango en forma de puño cerrado y un códice. He ahí el enigma. Posteriormente el coleccionista se llevó fuera del país ese códice, el cual fue recuperado por investigadores mexicanos en 1971, luego de haber sido comprado ya en 1967. Él obtiene en el 64 y en el 67 se recupera. 3 años después, junto a otras piezas mayas, afortunadamente, incluyendo una caja pequeña de madera. Por lo tanto, no podemos saber cuántos tesoros descubrió, obtuvo y consiguió. Solamente se recuperó afortunadamente, este códice, al cual se le llamó Grolier. Y este fue atribuido y expuesto por primera vez en el Club Grolier de Nueva York. Por eso agarró el nombre de Códice Grolier, porque se exhibió en el Club Grolier de Nueva York. El códice se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en México, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que lo ha validado como auténtico, y también se le ha modificado la denominación oficial de el Códice Maya de México. Ahora ya, antes se llamaba Códice Grolier,
hoy en día, recordemos, se llama Códice Maya de México. Te diría que respecto a esta, al realizársele los primeros estudios, se analizó por medio de isótopo en un trozo de corteza adherido a una página, dando como resultado una datación del año 1230 después de Cristo, con lo que los expertos pusieron en duda no la autenticidad del códice, sino del material en el que está pintado, que consideran efectivamente prehispánico, siendo la información pintada sobre el mismo. O sea, el material base sí es prehispánico, pero la información pintada pudiese ser de una época posterior. A favor de la autenticidad hay grandes seguidores y detractores también. Por lo tanto, te diré que fue en agosto de 2018 que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la UNAM y de la Universidad de Colorado ratificaron, pero ya hasta 2018, la autenticidad del códice, reafirmando su datación entre el periodo de 1024 al 1154 después de Cristo, esto es el posclásico temprano, y a partir de entonces el códice cambió de nombre de Grolier a Códice Maya de México. El códice contiene aquí lo más importante, impactante, recordemos las costumbres que querían que no conociésemos, afortunadamente llegó a nuestros días. Contiene un almanaque del planeta Venus. Para los mesoamericanos la aparición de Venus era considerada como algo maligno. Por ese motivo crearon almanaques describiendo el ciclo exacto de Venus para que los sacerdotes pudieran, de acuerdo a la posición del planeta Venus y de sus estaciones, hacer augurios y tomar las decisiones, aconsejar, sugerir a los gobernantes para que se tomasen las acciones correspondientes. Por eso se dice que cuando llegó Moctezuma estaba consultando a sus sacerdotes sobre qué veían ellos en la interpretación de las diferentes, pero obviamente es otra cultura. Aquí hablamos de un códice maya, allá es una cultura azteca, pero todas las culturas compartían que consultaban a sus sacerdotes para tomar decisiones. Desafortunadamente se atribuyen muchas circunstancias que pudieron no haber ocurrido a Moctezuma, y se dice que tanto mayas como todos los habitantes de Mesoamérica a la llegada de Hernán Cortés veían a los españoles, falsamente se dice que los veían como dioses y que era la venida de Quetzalcóatl. Eso nunca ocurrió. Está muy a debate esa situación. Una forma de no dar un crédito a una persona es infantilizando. Una forma de infantilizar a los grandes imperios de América es decir que vieron a los españoles como dioses, lo cual es completamente falso. Un sacerdote, un maestro, un catedrático de las universidades aztecas nunca pudiera haber visto así a un español, y mucho menos los científicos mayas, que conocían más matemáticas que las que conocían en el continente europeo en ese momento. En ese momento histórico, lo que eran los conocimientos matemáticos de los mayas estaban más avanzados que los conocimientos matemáticos de los españoles cuando hubo el llamado encuentro de dos culturas. No puede ser de dos mundos porque el mundo es uno, es el planeta Tierra. No había mundos en colisión ni distantes. Aquí lo único cierto es que afortunadamente pudimos conocer ese códice, el cual nos da información que ha llegado a nuestros días. Aunque te diré que se encuentra incompleto, ya que se cree que originalmente este códice Grolier tenía unas 20 hojas, de las cuales solamente se conservan 11 pedazos, aunque todo parece indicar que en realidad son 10, ya que la página 11 es un fragmento que pertenece a la 10, es decir, no se ponen de acuerdo aún en qué extenso era, porque no se conserva en su totalidad intacto el códice, aunque debemos aclarar que al igual que el códice de Dresde muestra un almanaque relacionado al planeta Venus, pero la diferencia radica en que el códice Grolier no muestra un estilo maya puro, sino que tiene marcadas influencias del estilo mixteca poblano. En este códice son notorias las líneas guías que utilizó el escriba antes de realizar el trazo final, haciendo uso de varios esquemas lineales para mantener la uniformidad en el dibujo y en las columnas de los grifos, lo cual nunca hubiese ocurrido y no se ha observado en otros códices. Son más limpios en su trazo, en su diseño y en lo que plasman dentro de su cuerpo. En resumen, podemos concluir que los códices mayas son libros provenientes de la cultura maya de origen precolombino, esto es, antes de la conquista de América por los europeos, en cuya escritura se emplearon glifos que aún hoy en día están siendo interpretados. No los conocemos totalmente, no hemos traducido al 100% la escritura maya,
Los códices han sido nombrados tomando como referencia la ciudad en la que se localizan, por eso se dice el Código Dresde, tal vez el más importante y el más estudiado, el Códice Madrid, el Códice París y el Códice Maya de México, localizado este último en la Sierra de Chiapas, como les he comentado. Los mayas desarrollaron su tipo de papel en una época relativamente temprana, ya que hay pruebas arqueológicas del uso de cortezas desde inicios del siglo V. Ellos lo llamaban a su papel jun. Por lo tanto, te digo que había libros mayas escritos al tiempo de la conquista de Yucatán en el siglo XVI, pero casi todos fueron destruidos más tarde por conquistadores y misioneros autorizados por el Sumo Pontífice de Roma y, en particular, por la corona española. Los encontrados en la península de Yucatán fueron destruidos por órdenes de Diego de Landa en julio de 1562, junto con los códices. Son una fuente de información primaria de la cultura maya, junto con las inscripciones en piedras y monumentos, como pueden ser las estelas que sobrevivieron hasta nuestros días y los frescos de algunos templos, los relieves, los mosaicos y todo aquello que nos llegó y que denota cultura. Alonso de Zorita escribió en 1540, 19 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan, que vio esos libros en el altiplano de Guatemala que narraban la historia de más de 800 años atrás y que le fueron interpretados por indígenas muy ancianos, que son los eruditos que fueron los primeros en caer ante el conquistador. Fray Bartolomé de las Casas se lamentó cuando descubrió que estos libros fueron destruidos y escribió: estos libros fueron vistos por nuestros clérigos y yo aún pude ver restos quemados por los monjes, aparentemente porque ellos pensaron que podían dañar a los indígenas en materia de religión, ya que se encontraban al inicio de su evangelización. Los últimos en ser destruidos fueron los de Tayasal, en Guatemala, la última ciudad de América en ser conquistada en 1697, desafortunadamente. El mestizaje, te reitero, fue una obligación como parte de la conquista, así como cuando llegaron, que todas las mujeres de Berlín, desde la que acababa de nacer hasta la que estaba más de mayor edad, no se salvó ni una sola mujer de ya sabemos qué. Fue lo mismo que ocurrió con todos los naturales de América. Ninguna mujer, desde la que acababa de nacer hasta la que ya era la más anciana, se salvó de los deseos insanos de uno u otro conquistador o uno u otro Nuño de Guzmán, ejemplo claro de cualquier español que llegó en esos momentos. La necesidad de conquista y deseo era tan grande que fue hasta 1697 cuando fue destruido y conquistado y converso el último lugar, que fue Tayasal, en Guatemala. Ahora bien, te digo que no se ponían de acuerdo ni de qué material estaba hecho los códices, como sobre todo el gran códice maya, que es el Códice Grolier. Durante años se pensó que los códices habían sido hechos de fibra de maguey, pero en 1910 se determinó que fueron hechos mediante un proceso que usaba la corteza interna de una variedad de un árbol de higo, mejor conocido como el amate. Por eso se le llama papel amate. Posteriormente, esa corteza de ese higo, de ese amate, se trataba con una capa de estuco sobre la superficie, sobre las cuales se escribía con pinceles y tinta. La tinta negra era carbón negro de hollín y los tonos rojos se hacían con hematita, que era óxido férrico, un tipo de pintura azul intenso que es el azul maya. Y también había otro tipo de pintura que eran verdes y amarillos, por lo tanto tenía verdes, amarillos, azul, rojo y negro. Los códices se escribieron en tiras largas de este papel amate y se doblaron en forma de acordeón. Las páginas medían cerca de 10 por 23 centímetros. Esto es un equivalente a 4 por 9 pulgadas. Así era como se elaboraron los códices, entre ellos el prodigioso y que nos da la información de aquella época, el gran códice maya, el Códice Grolier. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.